Lograrlo en motorismo resulta más difícil todavía y cuando así ocurre, lógicamente, hay que celebrarlo. Esto es lo que hizo Alberique con su campeón Julián Miralles. Yo fui campeón de Europa en el año 1987. Espléndido recibimiento el que tributó Alberique a su flamante campeón de Europa de motociclismo en la cilindrada de 80 centímetros cúbicos. Después fui cuarto del mundial en el 88, tengo 9 podios del mundial y en el año 97 pues dejé de competir y empecé a ayudar a los pilotos jóvenes que habían en la Comunitat Valenciana. El motociclisme valencià coneix ja 3 generacions de pilots. 3 generacions que, començant per Ricardo Tormo, han donat homes que han anat i van molt ràpids en moto. El nombre del circuito es Ricardo Tormo porque fue el primer piloto valenciano campeón del mundo y porque Ricardo era especial. Ricardo era corazón de león, Ricardo lo daba todo. Jorge Martínez Salvadores, l'Espardenya i Julián Miralles estan en el grup de pilots ja consagrats. Si esto empezó en 99, 2001, Héctor Barberá ya estaba en el mundial. Ahí salió Mateo Túnez, mi hijo Julián Miralles, Xavi Forés, Nico Terol, campeón del mundo. Por lo menos 7, 8 llegaron a competir en el mundial. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Estoy por aquí en el circuito Ricardo Tormo, que como visteis en el otro episodio presentamos Row y todo, y pues me he encontrado aquí en el equipo del circuito a Julián Miralles. Hola, ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Que al final pues tú llevas un montón de años metido en la competición y vamos a contar un poco tu historia para la gente que no te conoce, te conozca y os pongamos un poco en situación. Muy porque bien. tú al final competiste hace un montón de años. Yo fui campeón de Europa en el año 1987. Después fui cuarto del mundial en el 88, tengo 9 podios del mundial y en el año 97 pues dejé de competir y empecé a ayudar a los pilotos jóvenes que habían en la Comunidad Valenciana pues a formarse, darles mi experiencia, ayudarles a un poco a... ¿En tu familia había más gente o fuiste el primero que empezó en el tema de la competición? Yo, en mi familia, motoristas no había nadie, pero sí que tenía un tío que trabajaba en un taller de motos, entonces en los veranos yo me iba allí a aprender a, no sé, a marear, porque aprendía poco, pero bueno, estaba allí, pues eso, con 11 años, 12 años, pues estaba allí en el Como se taller. hacía antes, ¿no? Que Claro, yo muchas veces pues reivindico esto, que ahora hay muchas formaciones y mucho de todo, y antes se aprendía a costa de trabajar en un sitio sin cobrar nada, al principio a costa de que te enseñaran un oficio. Ya teníamos bastante, pues eso, que era el niño de los recados, niño, tráeme la no sé qué, tráeme los otros. El nene, también, ¿no? Y bueno, es lo que antes hacíamos de todo un poco, ¿no? Yo me acuerdo, mis abuelos trabajaban los fines de semana sirviendo bodas y bautizos y cosas en la sala de comuniones, y a mí desde muy pequeñito me enseñaron ya a llevar la bandeja para los novios o para el que hacía la comunión, o, ¿sabes? Y era yo el niño con 7 años con la pajarita de camarero ya por allí. Ya me enseñaron desde muy joven que había que ir a trabajar para tener algo de dinerillo, y después las propinillas que te daban y eso, pues ya me engancharon muy rápido a saber lo que había que hacer para si querías tener algo. Sí, claro. sí. ¿Y en qué momento empiezas a introducirte en las motos? Bueno, en mi pueblo hay una afición tremenda, hay un motoclub muy grande. ¿De qué pueblo eres? Alberic. Dentro de la Comunidad Valenciana pues éramos el furor de las carreras, porque había muchos y muy buenos, o sea, no solo es que eran muchos pilotos. Entonces yo, como a mí me gustaba el olorcito, la gasolina, el aceite resino, ese olorcito que dejaban las carreras, ostras, y me gustaban las motos en sí. Pues en mi pueblo hacían carreras cada año y los de mi pueblo ganaban, y entonces claro, yo también quería ganar, también quería ser como ellos. Entonces me enrolé al principio yendo a las carreras pues de pinche, no sé, cuando tenía 14, 15 años, pues niño, ayúdanos a cargar la moto, pues a cargar la moto, a limpiarla, a lo que hiciera falta, y te ibas con ellos a las carreras y era una fiesta, porque claro, yo veía que encima que íbamos y ganábamos, les daban algo de dinero y después cuando volvíamos lo celebrábamos todos al restaurante y pagaban los que habían ganado la carrera, claro, era una fiesta. Digo, ostras, esto está muy chulo, ¿no?
Y ahí es cuando se me despertó el gusanillo de que yo también quería hacer lo mismo. Después tuve la santa suerte de cruzarme mi carrera deportiva con Salvador Gascón, que fue mi padrino en el tema de las motos, y con Ricardo Tormo, que fue mi maestro. Entonces todo eso fue ligándome a ir a buenos sitios. Y me fichó Derby, que es una fábrica española que es la más potente que había en el aquella época era lo máximo. Y fui campeón de Europa, y mi compañero era Alex Cribillé, que él ha sido campeón del mundo. O sea que mi rival dentro de la casa era duro. Recordaros que si tenéis un coche con AdBlue, todos los coches diésel posteriores a 2016 lo llevan, todos acaban dando problemas, ya que no es culpa del coche, es culpa del líquido. Y Rompetochos es el único producto diseñado exclusivamente para que rompa las piedras. No es solo un preventivo como es todo lo que hay en el mercado, es un eliminador de partículas sólidas. Se puede usar de preventivo, pero si tenéis algún problema, que todos ya tienen algo de piedra, lo diluye. Y la verdad es que pues ya toda la vida he estado vinculado a las motos, siempre primero como piloto y después como maestro, profesor, coach, técnico, lo que tú quieras. Ahora iremos a eso, pero hay una cosa que hablamos mucho siempre en los podcasts, sobre todo, ya te digo, tanto de motos, pero también de coches y de todo, que es el tema, y que es bastante importante y hoy en día sobre todo influye mucho, que es el tema de pues buscar el dinero para hacer posible correr. Los patrocinadores, esto. Hemos tenido casos de gente que ha venido y que ha dicho, dice, hostia, mi carrera duró lo que duró, dice, porque fue lo que duró el dinero. O sea, porque al final, pues sí, habrá gente pues que su familia la ha podido aportar y correr algunas temporadas, o yo qué sé, por ejemplo, en el caso de Jordi Gené, él lo explicaba, dice, yo dejé de correr porque dije hasta aquí. Cuando me llamaron para volver a correr, dije, no, que no vuelvo, que ya lo dejo. Dice, no, que te pagamos. Que me pagáis vosotros por correr. Dice, no, espera, que vuelvo. Y claro, y quería saber cómo fue en tu caso todo eso, porque al final estar en un campeonato en mundiales o en europeas o en tal, vale dinero. Yo tuve la santa suerte de que en mis principios, como lo he contado, yo empecé a correr por los pueblos, por las calles de la Comunidad Valenciana, y empecé con 17 años para 18, falsificando la firma de mis padres, evidentemente, como siempre se hacía, ¿no? La época. Claro, cuando tú empiezas a probar, no sabes dónde va a llegar, y entonces yo me faltaba un mes para cumplir los 18, no iba a pasar nada. Y la mía, pues como yo ganaba dinerillo en las bodas, en todo eso, yo ya me gestionaba mi manera de intentar financiarme la arrancada. Evidentemente el mono era prestado de no sé quién, las botas militares, antes no había las exigencias que hay ahora ni la seguridad que hay ahora, entonces la moto era prestada de no sé cuánto, la otra era... Pues empezamos así, ¿no? Y la verdad es que hice mi primera carrera, fue un desastre, me caí no sé cuántas veces, arranqué en dirección contraria, ya del golpe que me di en la cabeza, como me caí en un sitio que había una cuesta, entonces para arrancar para arriba, digo, arranqué, todos venían de cara y yo por abajo. Pero claro, dices, vale, has hecho muchas cosas malas dentro de esta carrera, pero había una parte buena, que era la gente, cuando yo pasaba por las curvas, la gente me aplaudía, porque claro, me habían visto primero entero, después medio carenado, después sin carenado, y el tío, este es más duro que una piedra, cada vez me aplaudían, vamos, era la bola yo, ya iba, no sé, el último, me había caído 2 o 3 veces, pero yo, que yo quería acabar la carrera, sí. Y entonces, pues eso, cuando acabé la carrera, rasguños por todos lados, porque la moto se había perdido la mitad de piezas por la paja de los pueblos. Pero bueno, yo estaba contento por eso, porque me había... Por donde pasaba la gente me aplaudía, me daba ánimos para seguir. Digo, ostras, si soy yo el campeón de esto. Y esto fue mi primera carrera. Después, evidentemente, tuve otras carreras que desaparecí, que no me enteré de la película. Y al año siguiente ya compramos una moto que la fabricamos, la fabricó un amigo mío, Rafa Tudela, para él, pero él al final no continuó corriendo, entonces me la vendió a mí, a aplausos que llamamos, o sea, con letras de ya te pagaré cuando pueda, ¿no? Y esa moto fue la maravilla, la segunda carrera ya gané.
con, Wow. con esa moto. Entonces Dios. ya empecé a ganar y ya fue muy fácil para mí porque cuando ganas despiertas el entusiasmo. El chip, yo creo que claro, mentalmente cuando ya lo has experimentado, y es te otra da un cosa. paso más y claro, yo tuve la suerte, como te dije, de conocer rápidamente. O tuve la suerte o estuve espabilado para conocerlo, sí, ¿no? por lo De que fuera. conocer a la gente que realmente me podía ayudar en mi carrera deportiva. Y eso, pues si estamos hablando que yo empecé a correr en 84, 83 o 84, yo no me acuerdo qué año era, y en el 87 fui campeón de Europa. O sea, ya di los pasos, Wow. ya había estado, ya me pasaba los dos saltos, antes eran junior, senior y super. Yo pasé de junior de segundo año, de tercero, a super, que era la Ostras. categoría más alta ya. Ya ves. Pero claro, porque los retos que me iban poniendo yo los iba absorbiendo fácil. Entonces, Era viable hacer ese salto. sí, porque ya no es como ahora que los niños empiezan muy jovencitos. Antes ya con 17 años ya eres un hombrecito. Ya no es, aunque no tengas toda la experiencia, pero ya estás formado. Entonces, claro, los pasos los puedes absorber, depende de tu nivel y de las condiciones que tengas alrededor tuya. Yo tuve la suerte que en mi pueblo, como te he dicho antes, había no solo grandes pilotos, sino grandes mecánicos que hacían que esas motos funcionaran. Era mucho Buah, más fácil que otros que no tenían nada y tenían que ir pues, investigando a ver cómo funcionaba la moto para correr. Yo tuve la suerte y estaban los hermanos Martínez en mi pueblo, tanto Vicente como Bernat, y la verdad es que ellos nos facilitaron mucho las cosas para poder pues, marcar esas diferencias, que éramos pilotos buenos porque teníamos motos buenas. Evidentemente no sabía yo hacer milagros, yo lo hacía bien, pero porque tenía buen material también, si no, no podía haber destacado. Pero bueno, gracias a eso, pues bueno, se me fueron abriendo puertas, pues la ayuda de Salvador Gascón, la de Ricardo Tormo, en Derby, ya fue un camino de rosas. Pasé de ser un niño de pueblo a ser ya medio famoso. Y Derby te apoyaba a los pilotos, por así decirlo, Claro, para que pudieran correr, yo entré a porque Derby. les interesa la marca, Claro, de estar arriba. Derby buscaba a los mejores pilotos o las promesas más jóvenes, y yo cuando fui campeón de Europa, por la Federación Española. El equipo era RFM, o sea, la Federación Española es la que hizo la selección de pilotos. Wow. Nos llevó a probar a Calafat o no sé dónde. Hicimos un test con 4 o 5 pilotos y yo fui uno de los elegidos, el otro fue Alex Cribillé. Y éramos el equipo nacional, pero con la fábrica Derby. Entonces, Derby tenía el equipo del Mundial, donde estaba Spari Champi, y el equipo del Europeo, donde estaba Cribillé y Miralles. Que algunas carreras, por ejemplo, Jerez, corrimos el Mundial nosotros también, e hicimos podium en el Mundial. O sea, los pilotos del Europeo hicimos podium en el Mundial. O sea que, wow. Que éramos... El nivel nuestro era bueno, ya de inicio ya lo hicimos bien. Y bueno, pues eso, al año siguiente ya me fichó Ángel Nieto para el equipo de Ángel Nieto con Honda Ducados, y fui la revelación del Mundial de 125. Era el primer año de las monocilíndricas, que también era un año de impasse, porque anteriormente las 125 eran bicilíndricas y ese año fue el cambio de categoría, monocilíndricas. Y la verdad es que tenía un gran equipo, una buena moto. Todo acompañaba, ¿no? Y claro, cuando tienes los medios te puedes defender. Entonces, pues bueno, ya la primera carrera en Jarama hice segundo. Ya era circuito que conocía. Después en muchos circuitos que no conocía lo pasé fatal. Hacía el 15, o sabes que no todos los circuitos claro. Me venían, no los conocía. Entonces era nuevo y difícil, pero bueno, hice una buena temporada. Y al 89 volví a fichar por Derby otra vez para 125, y ahí pues bueno, también hice 4 o 5 podium, luché por el Mundial hasta la carrera octava, creo que estaba. Bueno, tuve un accidente, me cambiaron de moto y ahí a partir de ahí en las 4 últimas carreras no cogimos ni un punto y acabé todo lesionado, pero hasta la carrera de Francia estaba a 8 puntos de Cribillé, que era el líder del Mundial, con JJ Cobas, y luchando por poder hacerlo bien. Después pasaron cosas que
por suerte o por desgracia todos los pilotos estamos ahí, ¿no? Lesiones que te apartan, que ya no acabas de funcionar bien hasta que no te recuperas, necesitas tiempo, el tiempo no está, tienes que ir a la carrera y con la muñeca rota y no sé cuántos puntos en la rodilla, claro, Superman es... Si ahora pasa, antiguamente con los neumáticos, las motos que había y todo. Claro, pero hoy es todo mucho más profesional que entonces. Antes éramos más amateurs, éramos pilotos profesionales, pero si corrían 40 en el mundial, pues 15. El resto eran aficionados que iban de comparsa, que eran de todos los países, pero que no... Muy valientes, sobre todo valientes. Participaban, pero no eran competitivos. No, ahora son todos competitivos, ahora son todos máquinas de matar. En un segundo tienes 20 pilotos. Antes eso no ocurría, antes yo a lo mejor estaba cuarto en parrilla, estaba un segundo del primero. Y yo ya era de los buenos, pero a lo mejor el que estaba 10 estaba 2 segundos. Depende de la temporada y las circunstancias del circuito, pero ha cambiado mucho, ahora hay cambiado y ahora hay un nivel tremendo en todo. Estuviste hasta, me has dicho, hasta el 98 corriendo. Sí, lo que pasa es que dejé el Mundial en 94. 94. Hasta el 94 estuve en el Mundial, la última temporada fue en 500, también una locura porque las cosas van cambiando, lo que tú has dicho. Los patrocinadores dejan de estar, el dinero se acaba. Claro. Se acaba principalmente porque no has tenido los resultados que necesitas tener, porque entonces todavía había televisión española y había muchos patrocinadores que estaban interesados en patrocinar el deporte. Hoy, por desgracia, ha cambiado un poco el asunto, porque al ser todo por televisiones privadas, de pago, DAZN o todas esas cosas, pues ya mucha gente no ve las carreras como antes. Antes tú estabas comiendo en casa y de repente enchufabas la tele y estabas haciendo las carreras en televisión española. Justo lo estábamos hablando la semana pasada, entrevisté a Luis Moya. Y justo lo estábamos hablando, digo, es que yo era pequeño, yo estaba en mi casa y yo veía el Mundial de Rallys en la tele. Sí, sí. O sea, y era difícil no verlo. Mi mujer es mayor que yo y no le gusta no es aficionada al motor y recuerda a todos los personajes de la época porque lo veía en la tele. Ahora si tú no lo vas a buscar, es imposible que alguien de calle sepa quién es este, quién es el otro. Los niños de ahora estamos perdiendo mucha masa de afición por eso, porque antes eso te lo comías cuando ibas a comer, el papá enchufaba la tele y todos comíamos las motos o los coches o lo que había. Cuando yo era pequeño, mi abuelo le gustaban los toros y todo el mediodía ponía, por la tarde a primera hora, ponía los toros. Y todas las tardes veíamos toros. Pues bueno, yo no fui torero, pero me lo tenía que tragar. Pues las motos lo mismo, pasaba eso, y cada uno, pues todos conocían a Ángel Nieto, a Ricardo Tormo, hoy sí, Márquez es un ídolo y tenemos muchos pilotos buenísimos. Hay pilotos que los conoce todo el mundo, pero se pueden contar con una mano. Pero ya no llegamos a la gran masa, sino solo son los que están más ligados. No es masa, exacto, ese es el nombre, no es más. No es masivo. No tenemos millones de seguidores, sino tenemos pues, aficionados que les gustan y otros que lo oyen por las redes porque les entran los impactos, pero no es como antes, que en la televisión tú veías una carrera y estaba Valentín Requena, que si la agricultura, este que se ha salido al campo, el otro que no sé qué. Era otra historia y otra época diferente. Ha cambiado mucho todo el motor. Yo creo que la vida en sí ha ido evolucionando hacia un camino que ha hecho que sea mucho más difícil conseguir ahora los medios, que era cuando yo empezaba, que era mucho más fácil. También se ha diversificado todo. Al final salen también muchas disciplinas nuevas que dentro ya del aficionado al motor ya se segmenta, de decir, hostia, pues antes se corría y había esto y ahora hay un montón de categorías más. Sí, claro, es evidente que... A cuál menos accesible, también te digo, porque cada vez es más difícil. Bueno, a nivel amateur podemos estar contentos, que eso sí que lo hablamos mucho, de que hay mucha iniciativa privada a la hora de hacer pruebas de resistencia, de lo que sea, arrancar, que cualquier persona, sin estar federado, puede correrlas, pero a nivel profesional, un simple rally casi inaccesible para el 80% de los mortales que tienen un trabajo.
No, O sea, es así. Para el 80 no, para el 99% de los mortales. Es imposible por los medios que hacen falta para hacer cualquier cosa. Hoy en día estamos hablando de cifras enormes, que cualquier persona trabajando no es capaz ni pagar el 25% de lo que vale una carrera. Sí. Trabajando todo el año. O sea, que imagínate las cifras que estamos moviendo. Y eso hoy no es muy difícil de sostener. Es muy complicado. Entonces, en el 98 paras, entiendo también por esa... Sí, ya estaba haciendo, a los últimos años, desde el 94 hasta el 98, lo que hacía yo hacía de profesor de los pilotos. Yo iba delante de ellos me seguían. De hecho, en el 97 todavía fui subcampeón de España de 125. Pero yo lo que hacía principalmente es ayudarles a ellos en la pista, para que entendieran cómo lo hacía yo, se lo explicaba, pero yo iba delante de ellos. Era la mejor manera de enseñarles, es claro, arrastrándolos. Sí. Y eso es lo que hice yo con Damaso Natcher, con Donis Martí, con algunos pilotos valencianos, con Xavi Forés, con los niños que empezaban entonces, pues para ayudarles, porque entonces no teníamos la Cuna Campeones, que es lo que arrancó con el nacimiento del circuito. Que eso sí que es una ONG que hemos ayudado a muchísimos pilotos. De hecho, yo creo que el 40% de los pilotos que están ahora en el Mundial han pasado por la Cuna Campeones. Y eso sí que ha sido mi trabajo después de... Vale, ahí voy. Ahora acabas tú de correr 98 y empieza esta iniciativa, ¿no? En el 99 con el nacimiento del circuito de Ricardo Tormo. Ricardo ya no estaba, ya había fallecido, entonces... En su honor, ¿no? Claro, el nombre del circuito es Ricardo Tormo porque fue el primer piloto valenciano campeón del mundo y porque Ricardo era especial. Ricardo era corazón de león, Ricardo lo daba todo. Si a ti te hacía falta algo y Ricardo lo tenía, estate tranquilo que Ricardo estaba ahí para lo que hiciera falta. De hecho, donde ibas con Ricardo, las puertas estaban abiertas para todo el mundo. O sea, que lo cual... Qué bueno. Haber conocido a la figura de Ricardo Tormo a mí me enriqueció mucho porque yo aprendí muchas cosas de él. Él me hizo ver algunas cosas. Me hubiera gustado estar más tiempo con él porque cuando yo realmente empecé a hacerlo bien, él ya no podía seguir conmigo porque ya estaba en el hospital, estaba malo. Entonces, aunque la amistad la hemos tenido siempre, no ha podido seguirnos. Él estaba más tiempo en el hospital que por ahí, pero bueno, me enseñó muchas cosas. Yo creo que me he portado bastante bien con él y él conmigo fantástico. Y gracias a ello, pues yo empecé a hacer lo que es la Cuna Campeones, de la mano también de Jorge Martínez Aspar, de la Generalitat Valenciana. Todo esto se organizó un poco a través del gobierno valenciano. Entonces, ¿Y en qué consistía esto? ¿Era en buscar talentos y acompañarlos en su carrera, por así decirlo? Empezó porque justamente después de miles de protestas y concentraciones reivindicando un circuito en la Comunidad Valenciana, íbamos a tener un circuito y ya no quedaban pilotos valencianos compitiendo en el Mundial. Hostia, qué fuerte. Claro, y ahora sí que ya tenemos el circuito, ya no tenemos pilotos. Hay que organizar para sacar otra vez la cantera. También porque se habían ya un poco no prohibido del todo, pero casi ya no se podían hacer carreras como anteriormente se hacían en los pueblos. Urbanas y todo antes esto. Nosotros en todas las pueblas, en todos los pueblos de la zona había carreras cuando las fiestas locales hacían una carrera de motos. Entonces era una tradición, a lo mejor había 15 carreras al año en la Comunidad Valenciana. Entonces, por eso salíamos tantos pilotos valencianos, porque teníamos las carreras en casa. Ha habido muchísimos. Qué bueno. Y entonces, claro, tuvimos que relanzar cómo vamos a arrancar, cómo hacemos pilotos. Pues hay que arrancar campeonatos para formar niños y arrancó lo que se llamaba Fórmula Airtel. Nuestro primer patrocinador fue Airtel. Entonces, de la mano de Jorge había presentado una idea, yo había presentado otra idea. Fusionamos las ideas, lo que él tenía, lo que yo creía. Entonces montamos minimotos y Aprilia 50. Ya había un campeonato que eran las Copas Aprilia a nivel nacional, que hacía la Federación Española y Aprilia. Con la Aprilia RS de la época. La Aprilia RS, que estaba la RS 50, la 125, la 2,5. Entonces, nosotros arrancamos minimotos con las Polini y la Aprilia 50. El primer año este fue nuestro arranque. Y pues ahí becamos a 20 niños en minimotos y 20 niños en Aprilia 50. Las motos las manteníamos nosotros. Becáis quiere decir que hacéis la prueba y los que vosotros seleccionáis los acompañáis en todo.
Claro, organizamos nosotros la prueba. O sea, Tanto. las carreras eran exclusivamente para ellos. Ya. Nosotros lo que hacíamos era hacer un campeonato a nivel de la Comunidad Valenciana en las cuales iban esos 40 niños. Las motos las manteníamos nosotros, las llevábamos nosotros, ellos solo se tenían que personar en los circuitos. Hostia, y bueno. nosotros allí era como una escuela en los circuitos, en las competiciones, escuela de competición, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué teníamos? 7, 10 carreras, pues esos 7 o 10 eventos es lo que usábamos sábado y domingo, hacíamos la competición. Y de los mejores ofrecíamos la opción de ir a la Copa de España a nivel nacional. Entonces teníamos el equipo que daba asistencia, que era el mismo camión que utilizábamos para venir a las carreras. Con el mismo camión organizábamos los viajes, los chiquillos en autobús y el camión, una parte era una carpa para tener a los padres y la otra donde estaban todas las motos, y íbamos a la Copa Nacional pues a intentar que nuestros pilotos se codearan con los mejores de nivel nacional. Y los niños viviendo un sueño de la hostia. Claro, eso ya lo pagaban los padres, porque eso era un suplemento que no estaba... La copa esta, pero todo Sí, lo no, demás, personal, correr... las motos Claro. y todo lo poníamos Es que nosotros. todo Ellos eso es pagaban dinero. los gastos de la Copa Nacional. Sí, sí, y sí. ahí íbamos, a lo mejor 8 o 10 pilotos, no iban los 40, iban solo los Sí, claro. mayores. Pero bueno, ya empezamos a tener esa salida y así pues fuimos creciendo. Al año siguiente desdoblamos las categorías, hicimos categorías iniciación y evolución, porque los de segundo año ya tenían una experiencia, los que entraban nuevos, entonces eran los mismos becados, pero teníamos 2 categorías en las minimotos y en las Aprilia 50 teníamos iniciación y evolución, y después ya empezamos con la Copa Aprilia 125. Después desaparecieron las Copas Aprilia a nivel nacional, tuvimos que absorber nosotros ese campeonato a nivel nacional, entonces ha sido años de trabajo que no te puedes ni imaginar, ¿no? Organizar en circuitos como Jarama, carreras, crear las categorías, hablar con Aprilia, con Gilera, con no sé qué, porque claro, nosotros como categoría de formación éramos pocos pilotos, no podíamos ir a sostener el coste de un circuito con 40 pilotos, teníamos que tener 130 o 140 pilotos, entonces inventamos la categoría 125 GP, que ya existía, pero dentro de nuestro campeonato, las motos por, la motociclismo super series, para darnos cobertura en las revistas, para que nos pusieran algo de claro. Publicidad, y así inventamos nuestro propio campeonato y estuvimos 2 años, que ese campeonato después lo absorbió la Federación Española o la catalana y la valenciana, que se llamaba Mediterráneo. El campeonato Mediterráneo era lo que nosotros inventamos en su día para lanzar a los niños y que fueran rodando por los circuitos para aprender. Después lo quedaron las federaciones y nosotros seguimos pues haciendo nuestra formación de pequeños pilotos, y después lo llevamos los mejores. La cuna siempre ha hecho becas para ayudar a los mejores. Entonces, al principio todo era gratis y tal como pasaba el tiempo que iban creciendo nuestros pilotos, el presupuesto que teníamos era limitado, no podíamos ayudar a todo el mundo. Entonces empezaron a tener que aportar los padres. Entonces nosotros la beca era el 60% del coste de la inscripción y el otro 40% tenía que la beca. La semibeca pues era el 30% y el resto lo pagan los padres. Pues era una manera de llegar a más niños, ayudar a un poco, y sobre todo copas monomarcas con los costes muy limitados, con los reglamentos, que es lo mismo que se está haciendo ahora, pero eso lo empezamos nosotros hace 25 años. Y de esta cuna, ¿cuándo empezáis a ver los frutos? Me refiero, los primeros grandes pilotos que los lleváis a los campeonatos y ganan carrera. Los primeros a los 3 años. 2001, si esto empezó en 99, 2001 Héctor Barberá ya estaba en el Mundial. Ya teníamos un fenómeno ahí que increíble. Si hubiera tenido un poquito de suerte, eso hubiera sido 3 o 4 veces campeón del mundo, porque tenía talento para hacerlo. Para que las lesiones, las circunstancias, los equipos, pues ya sabes tú que esto es complicado, unir todo para que... Pero ha sido 2 veces subcampeón del mundo, lo cual ha estado muy cerca. Y eran pelotazos. En la primera salida ya vimos que ahí ya teníamos un talento brutal, pero ahí salió Mateo Túnez, mi hijo Julián Miralles, Xavi Forés, ¿quién más salió? Nico Terol, campeón del mundo,
de la primera salida, de la primera horneada, para de decirlo, pilotos ¿no? valencianos, ya sacamos ¡Qué bestia! por lo menos 7, 8 llegaron a competir en el Mundial, y eran portentos de chiquillos que después, por circunstancias, por lesiones, Y que muchos sin esta iniciativa no hubieran empezado. Quizá ni hubieran empezado. Seguro. O sea, que es que eso es una también de las cosas que hablamos, y en cualquier disciplina del motorsport, ya sea de motos, de lo que sea, que si hay, al final, tanto los patrocinadores, como los equipos, como las marcas, como todo lo que quieren es ganar. Sí, todos van a por lo mismo. Entonces, comparado con el dinero que se mueve al final, ya en las categorías reina, no es nada el invertir un poco para hacer salir de los agujeros, como digo yo. Sí, Dorna ha hecho ahora eso también. Ellos han hecho sus campeonatos del Mini GP World que tienen en todos los países, porque claro, ellos si no son capaces de alimentar su propia base, ¿qué va a pasar? Ellos lo han hecho, ellos tenían la Telefónica Movistar Cup, durante muchos años hasta la Red Bull Rockies, que está todavía. Sí. O sea, son categorías que han inventado ellos para abastecerse ellos. Pero ahora sí son categorías que hay que invertir. Sí, mucho dinero. O sea, es como si, joder, ¿qué te digo yo? Correr una Clio Cup, por ejemplo. Quieras que no, o sea, es algo asumible dentro de los costes que hay en general en el motorsport, pero ponlo en moto. Al final, cómo están las cosas hoy en día, tú lo sabes perfectamente. ¿Qué familia puede invertir, yo qué sé, me lo invento, 15 por aquí, 15 por allí y otros 10 por allí para arrancar? Hostia, para arrancar. Hoy es que el campeonato de España más bajo que hay, que son para niños de 11 años, que es la Moto 4, el presupuesto mínimo para hacer una temporada está entre 40 y 50.000 euros. ¿Qué persona gana 40 o 50.000 euros hoy en día, un trabajador normal? Y ya es que ya no hablamos ni o sea, son dinero que hay que invertir en eso. No es que digan, no, es que lo tengo. No, es que hay que sacar los ahorros, meterlos ahí. Los ahorros que lo tenga. Es que ahí voy. Entonces yo creo que si queremos seguir teniendo el nivel de talento español que tenemos ahora, que es acojonante, porque ahora mismo a nivel nacional, en cualquier deporte, España ahora está en todo. O sea, está en boca de todo el mundo. Somos grandes en todo. En medallistas olímpicos, en pilotos, en todo. Entonces, si queremos seguir teniendo esto en el futuro, escucha, o invertimos un poco en esto, o el día de mañana habrán 4. Yo siempre, allí en Cataluña, en las carreras lo vemos, hay 4, y los 4 que son, si miras los apellidos sabes de qué padre y de qué madre son cada uno. No vienen por el talento, vienen por el bolsillo. Yo, por ejemplo, lo he explicado 1000 veces ya, pero he bajado varias veces a Levante aquí a correr, porque me han puesto facilidades para correr categorías que en Cataluña hace un montón de años que ni existen. Que ya las quitaron y que ni siquiera existen. Y aquí te puedes venir y a día de hoy puedes correr pruebas relativamente barato, accesible. Hay unos campeonatos de slalom, por ejemplo, aquí en esta zona que son súper accesibles, que ojalá los tuviéramos allí. Y que yo me ha permitido vivir eso que se vivía en los 80 o en los 70 en Cataluña, que era tu padre con tu abuelo, con el bocadillo, con el gato. Eso lo he podido vivir ahora aquí, en un slalom nocturno, con su padre. Sí. Yo fui solo con mi coche, pero he podido ver allá a las familias que estaba su padre, que estaba su abuelo y que su abuelo ya corría y que siguen haciéndolo con su AX que corría su padre hace 30 años y que siguen corriendo con él. Joder, yo me quito el sombrero, tío. Es una manera de divertirse y hacer afición. Es bonito, es seguro, tienes tus medidas de seguridad, tienes tal, y veo que eso se está perdiendo cada vez más. O sea que... Es complicado, ¿no? Los costes son muy elevados y la gente pues, llega hasta donde llega ya. 100%. Y a día de hoy, ¿qué bueno, la Cuna Campeones fue creciendo hasta el año 2024, que ya hasta hace un año que lo cerramos, la Cuna Campeones. Cerramos los campeonatos de promoción porque ya había campeonatos
en todos los sitios. O sea, Ya, nosotros fuimos los pioneros, pero ya había las propias federaciones, éramos competencia unos de otros. Yo te los cojo, tú me los coges, ya. Entonces al final dimos un paso atrás, ¿no? Ya están las propias federaciones que ya han aprendido a hacer lo que nosotros empezamos a hacer hace 20 años, que también lo solían hacer, pero a lo mejor no tenían los medios que teníamos nosotros, porque... Bueno, también vosotros sembrasteis esa iniciativa y ese know-how que se dice de cómo se hacen las cosas para que luego otros lo pudieran hacer. Exactamente. Entonces ya nos han copiado, hasta la propia Dorna nos ha hecho campeonatos que son competencia de lo que nosotros teníamos. Entonces tiene sentido estar luchando contra todos cuando ya hay campeonatos por los niños. Nosotros lo hicimos porque era una necesidad que teníamos en aquel entonces para pilotos de la Comunidad Valenciana. Y lo hiciste muy bien. Y lo hicimos muy bien, pero que después ese campeonato fue creciendo y ya no era solo para pilotos de la Comunidad Valenciana, porque tuvimos que crecer a hacer el campeonato a nivel nacional, a absorber la Copa Aprilia, pues ya lo hicimos a nivel nacional. Entonces, ¿a quién becamos? Al mejor. Nosotros siempre hemos querido tener el mejor talento dentro de la cuna de campeones. Entonces, fuera de donde fuera, si tú te lo has ganado, tú tienes la beca. Y eso es lo que nos ha hecho mantenernos durante muchos años. Aquí han venido pilotos extranjeros de Brasil, de Italia, de México, de todos los sitios, a formarse en nuestros campeonatos, porque, claro, no había campeonatos para niños en ningún sitio. Entonces, nosotros teníamos todas estructuradas los pasos para cada categoría, para que los niños tengan un paso seguro, adecuado para su formación, y con las ayudas y las becas y las motos económicas. Siempre lo hemos hecho todo muy limitado. Entonces, vamos, yo estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho, porque creo que ahora ya no se podría hacer, porque ya está todo inventado, o por lo menos lo que nosotros hemos hecho sí. Y ahora ya mejorar lo que se ha hecho ya es muy difícil, porque ya hay tanto que nos quiten lo bailado, que dicen, ¿no? Eso no se va a poder quitar a nadie. Y ahora yo lo que me dedico principalmente es, nuestro Cuna Campeones ha pasado a ser un centro de tecnificación del motor para los mejores pilotos españoles. A nosotros la cuna no la catalogaron como tecnificación, porque nosotros dábamos ayudas a los pilotos. En su día, ya en el 2017 o por ahí, nos catalogaron el centro, y lo que estamos haciendo aquí es entrenar a los pilotos, y yo principalmente me dedico a seguirles. A lo mejor me voy a las competiciones con ellos, ahora estoy más enfocado en los mundiales, porque lo que pasaba es que nosotros los formábamos y los dejábamos ya que volaran, ¿no? Sí. Y algunos se caían. Sabíamos que tenían talento, llegaban y tal como llegaban salían rebotados porque no sabían, porque no estaba el entorno bien, o yo qué sé, ¿no? Hay muchas cosas que o no estaba suficientemente preparado para llegar tan pronto, por la razón que sea. Entonces nosotros nos dimos cuenta que teníamos que darle refuerzo también en las partes altas, no solo en la formación, sino darles el apoyo durante su carrera deportiva hasta que él ya pueda tener la experiencia y para poder tomar decisiones, y aunque las tomen, las consultan con nosotros. O sea, quiere decir que ellos toman las decisiones, pero tienen la gente que lleva nuestro apoyo. O sea, ese perfil que por así decir, incorporabais en el mundillo, ya no lo tenéis, ¿no? Representa que ahora esa tecnificación es de pilotos que ya están en activo, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es una selección de los mejores pilotos nacionales. Entonces, los que quieren presentarse al centro, nosotros los puntuamos arreglo los resultados obtenidos de los años anteriores. Entonces se catalogan los resultados deportivos y hay unas plazas para entrar en el centro. Y estos chiquillos estudian aquí en el Centro Educativo de Cheste. Nosotros tenemos preparadores físicos, tenemos... O sea, que sigue siendo un sitio donde tú puedes utilizarlo de escuela para arrancar. Claro. O sea, te ponen todos los medios. Claro, nosotros tenemos ahí las motos, los mecánicos, los técnicos, los mecánicos principalmente casi todos han sido pilotos antes. O sea, nosotros lo que intentamos es, ¿cómo podemos ayudarte más a que tú entiendas la mejor manera de funcionar? Pues siendo personas que han pasado por el mismo sitio que tú estás pasando ahora, ¿no? Nuestra experiencia se la trasladamos porque nosotros ya hemos pasado por donde tú quieres pasar, ¿sabes? No es porque esto no...
no es como una carrera de ingeniería. La ingeniería, la carrera tú la estudias, pero después tienes que aplicarla al trabajo que tú vas a hacer, porque tú estudias muchas fórmulas que después no utilizas para nada. Vaya. Sin embargo, te tienes que especializar con lo que tú vas a trabajar. Pues esto es lo mismo. Nosotros no hemos estudiado esta carrera. Esta carrera la hemos ido formando a través de los años. Con el tiempo. No había un estudio para esto, Sí. Entonces nuestra experiencia es la que les trasladamos a ellos. No había unas bases de donde se pusiera con las leyes, por Claro, así decirlo. no, nosotros, yo principalmente lo que puedo aportarles es la experiencia de toda mi vida deportiva, no solo en lo bueno y en lo malo, en lesiones, tomar decisiones de cuando uno viene después de una lesión, lo que hemos vivido, han pasado tantos pilotos. A nivel psicológico también, ¿no? Claro, yo hago de soporte, por ejemplo, ahora estoy yendo al Mundial con Jaume Massea, hago de técnico, de psicólogo, de coach, haces de todo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos confían ciegamente en lo que tú les dices, tú eres su asesor en lo que tienes que hacer, esto, vamos a hacer esto, Sí. le explica. Y lo habéis vivido muchas veces, con lo cual podéis dar ese asesoramiento de decir, oye, Claro, es que lo he visto muchas veces esto pasa. La experiencia y el trabajo, Sí. la información que tenemos de tantos años de trabajo. Cuando hicimos el podcast con Carlos Checa, nos contó que el peor la peor etapa de su vida fue a raíz de un accidente que tuvo muy bestia, que no podía subirse a la moto, cogió un tal nivel de trauma que le costó una barbaridad. Y luego volvió súper bien, pero estuvo un montón de tiempo que no se ve, que decía que no me subo a la moto. Bueno, hay muchos incidentes que te pasan en tu carrera deportiva, accidentes tienes un montón. Pero claro, cuando realmente ves que realmente lo pasas mal, cuando te hacen mal de verdad, cuando pasas por el quirófano y estás un montón cuando de tiempo le ves las apartado, orejas al lobo, ¿no? Sí, no quería decirlo de esa manera, pero sí. No, sí. Claro, cuando ve que, ostras, la que me he escapado de Vaya. milagro, ¿sabes? Entonces, esto necesita un proceso, no se puede curar de un día para otro, porque una herida tarda 15 días, 20 días, a mí se me ha caído la uña, pues tardará 2 meses. Un poco más. ¿Vale? Pero se curará. ¿Vale? La herida de la cabeza es una herida que cuesta darle la vuelta. ¿Por qué? Porque la persona somos inteligentes y aunque tú tengas pensado yo voy a vencer esto, siempre la inteligencia te pone el chip, claro. Entonces es automático. Claro. Tú dices voy a entrar a 200 y cuando vas hacia la curva dices, bueno, cuando estás llegando dices creo que a 180 ya voy bien y acorta automáticamente. Sí. Y tú antes de salir te has mentalizado que quieres hacer eso, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque te autoproteges, ya eres inteligente y el cuerpo tuyo tiene un bloqueo y ese bloqueo para quitarlo cuesta. Necesitas tiempo, no necesitas presión, porque en el momento que te presionas es lo contrario, necesitas acompañamiento, recuperarte poco a poco, darte pues, ese espacio de tiempo que no existe en las competiciones, que siempre... Y tener unas cualidades, que hay gente que tiene ese don de recomponerse mentalmente, que hay otra gente que no tiene tanto. Y todo esto que hablas de acompañar a toda esta gente, luego lo viviste también con tu hijo, ¿no? Pues al final... Sí, pero mi hijo también fue, ¿ves? Yo tuve más buena suerte que mi hijo. Mi hijo se hizo daño muy joven. Con ¿Sí? 16 años ya en vuelo se reventó la pierna. Wow. Cuando llegó al Mundial, allí, vamos, se hizo mucho daño y más daño de lo que pasó es que allí no podían operarlo enseguida y se lo dejó porque era el sábado, el domingo era de guardia. No lo tuvieron allí y aquello se le puso un pie así, después le pusieron clavos por todos los lados. Cuando llegamos a Madrid, el doctor Villamor se lo quitó todo y lo volvió a operar no sé cuántas veces. Y eso es un trauma que para un niño con 16 años, que tú te ves que vas a coronar ya, que ya vas camino de ser un buen piloto, no te voy a decir, pero estás en la élite, estás ahí en la élite. Y de repente te ves aparcado, hecho un tabaco, y que no tienes, cuando vuelves a subirte en la moto, que tú ya has superado eso, porque claro, el problema que tuvimos es que el tiempo aquí va pasando, y entonces llegan los sustitutos, el equipo no puede estar sin piloto, tiene que subir a otro piloto,
los pilotos que van sustituyendo lo van haciendo bien, tú tienes la presión de volver pronto, y esto es lo que te digo, la experiencia de los errores que hemos cometido, no solo yo en mi persona, sino también con mis alrededores, de mi hijo propio y tantos pilotos que he tenido en mis manos que lo hemos hecho mal por no parar. Hay que parar, hay un momento en la vida que tienes que parar, y yo, claro, mira que sí tenía experiencia, pero pues a veces la cabeza y el corazón están en contra, y una cosa te dice una cosa y el corazón... Es muy difícil ese tipo de Claro, y tú sabes que está pasando tu carrera deportiva por delante y quieres hacerlo, pero no puedes. Cuando estás mal no, es imposible. Entonces, claro, ¿qué pasó? Pues esa época forzamos demasiado la máquina y quemamos al piloto, lo quemamos por no darle el tiempo de recuperación que necesitaba. Queríamos volver antes, volvió a caerse, se volvía a hacer daño en la misma pierna, lo volvieron a tener que operar. Y ahí, claro, él ya se sentía que parecía que era de cristal, claro, si no estaba recuperado, ya al mes y medio estaba encima de la moto. Mal. Cuando volvió le costó muchísimo. Entonces, pues bueno, son cosas que aprende uno en la vida, que es una anécdota que no me gusta contar, pero que hay que contarla para que vean que la 100%. Experiencia la hemos vivido. 100%. No es que estamos hablando de algo que es un cuento, 100%. Es la realidad. Las cosas pasan, que pasen no podemos evitarlas, pero sí podemos tomar las mejores decisiones posibles. Exacto, porque hoy en día una mala decisión en un mal momento arruina tu carrera deportiva. Y tanto. Y eso es lo que está pasando. Ahora cuesta muchísimo llegar a ser un gran piloto, entonces tienes contadas en la mano las oportunidades que te van a dar. Si no las tomamos, si esas oportunidades no son las correctas y se toman malas decisiones, no tienes una segunda oportunidad. Tu carrera deportiva pasa de ser muy buena a ser mala, y eso ahí es donde realmente estamos trabajando, principalmente yo. O sea, ahora mismo a qué me dedico es asesorar a los pilotos, que tenemos un montón ahí arriba, y yo soy el que los escucha, el que intento asesorarles bajo mi experiencia, que a veces, pues muchas veces me equivocaré porque yo no soy Dios. Bueno, pero al final no es una opinión sola, sino sí, que en el grosso de opiniones de todo tu entorno, la opinión de un piloto veterano pues tiene su peso y la tienes que valorar. Y ¿no? Claro, y siempre ponemos ejemplos. Yo nunca doy, no digo, esto es porque lo digo yo, no. Esto es por esto. Y te pongo el ejemplo porque lo hemos vivido. Ya está, le pongo 2 o 3 ejemplos y ahora tú decides lo que te pone un marco realista de posibilidades. Tú eres el que decides. El piloto siempre tiene la razón. El que se juega la piel encima de la moto es él. Entonces el que decide es él siempre. Yo le pongo lo que yo haría y cómo lo haría y por qué. Que puedo estar equivocado o no, pero y él es el que decide si toma el riesgo o no. La mayoría lo toman porque son jóvenes y se creen que a ellos no les va a llegar ese momento, esa mala suerte, y muchas veces esas malas decisiones pues se pagan caras después, porque claro, tú tienes lo que te digo yo, contadas en una mano las oportunidades que tienes de demostrar el talento que tienes. Si no has tomado la decisión correcta, has ido a un equipo que no tiene los medios, no sé qué, arruina tu carrera deportiva una temporada, y todo lo bien que habías hecho ha desaparecido en una temporada. ¿Conoces personalmente a Marc Márquez? Sí, bueno, empezó compitiendo contra mi hijo, Julián. Imagínate, y es una bestia en el sentido ese de la recuperación. Es un portento de... Lo que hablábamos del coco, ¿no? De decir... Sí, porque ¿sabes qué pasa? Recuperarse de cuando uno se hace daño de verdad y ve que no es Superman, que... ¡Ostras, que no se me cura! La cabeza... Claro, esto empieza a volar, ya... Lo que ese chico ha hecho, y abandonar que estaba en una fábrica que le pagaba un dineral y se ha ido a buscarse a un equipo satélite por tener una moto ganadora para demostrar lo que es. Eso solo puede hacer un fenómeno como él, porque otros no podrían haber tomado esas decisiones. El tío lo tenía tan claro que es, y lo va a ser y lo será, porque tiene un talento y una cabeza privilegiada para hacer esas cosas. Él va a unos extremos que el resto no llega, no somos capaces de ver, y ahí nos lo está demostrando. Yo pensaba que iba a ser muy difícil que alguna carrera así, pero como Valentino Rossi fue muy bien hasta que llegó Lorenzo, lo apretó muy fuerte y se hizo daño en vuelo. Y a partir de cuando se rompió la pierna,
Valentino ya no era lo que es lo era. que suele pasar. Sí, lo que realmente, suele pasar. cuando hay un impasse muy grande sí. en un piloto, pues lo que no suele pasar es eso, por eso te he puesto el caso. Y lo, porque... lo de Marc es espectacular. Lo de Marc, hay pocos casos que se puedan comparar con lo de No, Marc. es que a veces desde fuera no somos conscientes de, es que este piloto es muy bueno. Puede haber un piloto que digas, ¡guau! Es leyenda, es un dios, pero si luego pasa algo y no tiene esa fortaleza mental o ese llámalo como quieras, por muy bueno que sea, es que influyen tantas cosas, Sí, no es solo es que sea muy bueno conduciendo, es que influye tu capacidad de todo, de llevar el estrés, de compaginarlo a largo plazo, de la vida familiar, yo qué sé, tío. Todo es que te influye en la vida, te influyen tantas cosas que tú puedes estar muy bien deportivamente, pero tienes alrededor otros problemas que te absorben de lo que realmente, o sea, por ponerte un ejemplo, una mala relación, ¿no? Con tu pareja. 100%. Y tú estás ahí, que tú quieres, pero está llamándote por teléfono. Que es que no sé qué, calentándote la cabeza. Entonces, yo siempre pongo 1000 ejemplos, ¿no? Porque los he vivido con pilotos que han tenido mala cabeza por culpa del entorno que tenían. Su entorno personal. No como ellos eran, sí, ellos eran buenísimos, pero claro, si tú te dejas influenciar por un entorno que te está arrastrando fuera de lo que tú necesitas, si quieres seguir haciendo esto, te tienes que centrar con esto. Tú mismo, ¿no? Y si no, pues ya, pues si tú eres feliz con lo que tienes, pues olvídate que no vas a seguir, por aquí no vas a llegar. La famosa balanza, ¿no? Hay que poner las tú cosas siempre en la tienes que balanza. valorar lo que quieres hacer. Entonces, claro, no se puede tener todo. O sea, hay que sacrificar algo en la vida, evidentemente, para ser bueno en lo que quieras ser. Lo que tienes que ponerle mucho tiempo, porque gratis no te lo vas a hallar. A casa no te trae nadie. Tú no puedes ser muy inteligente, te cuesta menos tiempo que otro aprender la lección, pero tienes que estudiarla. La lección no se aprende sola. Vaya. Entonces, hay otros que llegan porque son currantes y no tienen el talento, pero son tan currantes que dices, ¿cómo puede ser este chiquillo? Y tanto. Lo bueno que ha llegado a ser con Nico Terol. Sí, sí. Nico 100%. Terol cuando empezó era uno más del montón. No destacó como Barberá, que el primer ya lo vimos, o Sergio Ballesteros, o Forés, que eran niños que destacaban ya de inicio mucho. Pues Nico no destacaba, pero era un currante, y pim pam, y mira si destacó, ¿no? Le costó, pero llegó y lo hizo. Pico pala y Sí, toca sí, la pico campana, pala, sí, como sí. digo yo. Y dice, ole, qué campeón, pues, con un par de cojones, porque no ha desistido de su sueño, está ahí peleando, lesiones, levántate otra vez. Es un ejemplo. Influye en muchas cosas. Sí, sí. Bueno, señor, pues, oye, yo creo que Ha hemos sido un sacado una placer, ¿no? entrevista brutal. Por cierto, ¿tienes coche diésel con AdBlue? Ahora llevo uno de gasolina. No, vale, si no te regalaba el rompetocho, digo, ya que estamos aquí, te hago por la pero entrevista. tengo la furgoneta con AdBlue, ¿Sí? ¿eh? Sí, regálamela Pues, y coño, la ponemos. para eso te lo estoy diciendo. Al final, bueno, lo que digo siempre, no sé si lo sabes, pero todos los vehículos acaban dando avería por esto. Y tanto. Porque al final todo el mundo piensa, no, pero mi coche no, porque esto no da avería. No es un tema del coche que sea, sino es el líquido en sí el que da la avería. La avería, Entonces, si solo ponerlo por fuera y te deja todo el costro ese ahí blanco, está. Pues eso por dentro es igual o peor, ¿no? empiezan a reducirse el tamaño del depósito, cada vez le cae menos y esto puede hacer que lo disuelva y se vuelva líquido y vuelva a funcionar, sin tener que gastar 3.000 y pico euros que vale la avería. Sí, pues vale, me gusta. Ya, pues, Pues este nada, pa' ti. muchas gracias. Un placer. Vale. Bueno, chicos, como digo siempre, si habéis llegado hasta aquí, esta pedazo de entrevista que hemos hecho, que la verdad que me ha encantado, suscribiros, dar like, dejar vuestros comentarios o las experiencias que a veces nos ponéis, que habéis vivido o habéis estado en alguna carrera de ellos y demás. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.